En primer lugar, vamos a hacer un breve histórico porque en alguna manifestación parece que es un tema nuevo que este equipo de gobierno pues, ha provocado poco menos o ha generado un problema cuando, pues, al albur del histórico, yo creo que es un tema antiguo y que se estaba cronificando desde hace demasiado tiempo, ¿no? Bueno, el histórico, hay un hecho importante, y es que en 2002-2003 se construye la autovía y a lo largo del kilómetro 80 y tantos al kilómetro 100 y pico, bueno, pues se permiten una serie de cuestiones que son la conectividad de caminos a la autovía, cosa que no es habitual a lo largo y ancho de las autovías de todo el país, ¿no? Por el riesgo que ello implica. Lo que más nos preocupa también, y es algo que creo que debería primar por encima de todo, es que desde el año 2009 han acontecido en el punto kilométrico 96 o su entorno 10 accidentes registrados por la Policía Foral, de diferente índole, de diferente gravedad, pero la mayor parte de ellos sí que parecen condicionados por exactamente cómo está la conexión del citado camino a través de la vía de servicio con la autovía a través del carril de DC. En primer lugar, ya lo hicimos en la nota de prensa, pero sí que queremos insistir, nos parece que el modo de actuar en cuanto a la transmisión de la información por parte del Gobierno de Navarra ha sido totalmente inadecuado. Estás escuchando la voz. En segundo lugar, hacemos una reflexión, y es que no entendemos cómo, estando esa vía con el peligro que ha tenido y con los accidentes demostrados desde el año 2002, nadie ha tomado cartas en el asunto en cuanto a la conexión de lo que es el camino del instituto a través de la vía de servicio con la autovía. Y por supuesto no entendemos que, habiendo un informe, según nos dice el Departamento de Obras Públicas, desde el año 2014, haya habido muchísimas personas que han mirado hacia otro lado a esa información, según nos dice el Departamento de Obras Públicas, que existe desde el 2014. Y respecto a alguna de las manifestaciones que vertía el grupo municipal de UPN en la rueda de prensa del otro día, en primer lugar, dos reflexiones de fondo. Cuando algunos de los grupos que hoy estamos en el equipo de gobierno estábamos en la oposición, en ningún caso acusamos al equipo de gobierno ni de engaño, ni de dilatar el problema a resolver, ni le acusamos de ser responsable de la seguridad de las personas por esa conexión que ya estaba denunciada su inseguridad y que ya tenía 10 accidentes a sus espaldas, digo la conexión, y nos parece una manera de actuar poco edificante la que ha tenido el grupo municipal de UPN. Nos parece que hacer política frivolizando con acusaciones como el "es lo que hay" al equipo de gobierno, cuando estamos delante de un tema enquistado y un tema de muy difícil solución, y eso por ejemplo del último concejal de ordenación del territorio previo a Daniel, pues nos parece muy grave, y nos parece una manera de actuar que dificulta mucho la labor política tanto de unos como de otros, y que entendemos que eso sí es buscar fines políticos, y cito textualmente a Félix, que así lo decía en la rueda de prensa, a través de un problema que tenemos todos. El hecho de haber mirado todo el mundo hacia otro lado, y que ahora, cuando la responsabilidad del gobierno es de otros, pasemos a que el grupo municipal de UPN utilice este tema como arma arrojadiza, nos parece muy grave. Y sobre todo el frivolizar con la seguridad nos parece algo igualmente gravísimo. Y por último, ya por recordar y hacer un poco de historia, ya en el programa electoral de Unión del Pueblo Navarro en el año 2007 había planteado un vial de salida de la ciudad desde el instituto
hacia la A68 o la Nacional 232, como queráis llamarla. Nos parece bastante grave que después de 8 años en el equipo de gobierno, después de 8 años en el gobierno foral, que no se ha encontrado ninguna solución y que se ha seguido manteniendo la situación real de inseguridad, nos parece muy, muy grave que ahora mismo acusen a otros de no haber encontrado soluciones. Por terminar, desde el equipo de gobierno, reiterar que primamos la seguridad. Entendemos que si hay unos informes técnicos que así indican que esa conexión no es correcta, y si esos informes técnicos hablan de la gravedad y del riesgo que eso tiene, es lógico que el Gobierno de Navarra cierre esa conexión y a partir de ahí pues bueno, nos pondremos a trabajar en soluciones a corto y medio plazo. Algunas de ellas serán intentar sacar adelante proyectos que llevan en el cajón mucho tiempo, como puede ser la conexión a través de la carretera del Camino del Rape, y intentar hacer una buena campaña de información para que el tráfico rodado discurra pues, por diferentes alternativas sin generar los menores problemas posibles al día a día. A mí lo que me parece sorprendente es que, sabiendo que hay una situación de riesgo desde hace muchísimos años y habiendo, según nos dice el Departamento de Obras Públicas, informes dentro del propio departamento, aquí haya habido mucha gente que haya mirado hacia otro lado. Aquí y en el propio departamento. Eso es lo que sí nos parece sorprendente. Porque si hay unos informes técnicos que hablan de una inseguridad manifiesta con riesgo certero de accidentes que, como os decía, son 10. Estás escuchando la voz. Son 10 desde el 2009. Yo solo hago una pregunta. Todas las personas que abogan porque no se cierre la conexión con la autovía, escuchando la voz. ¿Qué dirían si mañana un autobús escolar impacta en esa salida y he visto fotos que son para echarse a temblar con un tráiler que no le da tiempo a cambiarse de carril?